soy Marc Nadal, artista. Los que ya habéis visto mis vídeos ya conocéis este escenario. Pues hoy vengo a explicaros cómo se ha creado. La idea del escenario era que iba a ser un espacio recurrente que saldría en todos los vídeos. Por ese motivo, tenía que estar muy guapo. Hacer un fondo aburrido y sin gracia iba a ser un fracaso anunciado. Por eso empecé con una idea básica de cómo iba a distribuir los elementos más importantes. Este escenario tenía que representarme a mí y todo lo que me gusta o me ha gustado jamás. Tenía que decir, este soy yo. Así que añadí muchos de los objetos de mi entorno a los que les tengo cariño. Por ejemplo, este cerdo se llama Lunex Luxemburgo. Esta rana se llama Fergus y es neoyorquina. Ha muerto. Mi Nintendo Switch, la Wii o mi PlayStation 2. Sí, he tenido que sacar todas las consolas para esto. Esta edición de películas de Makoto Shinkai que compré en un salón del manga porque estaba muy barata. Esta televieja que mi tía iba a tirar y que me quedé épicamente para jugar juegos retro, que lleva el sombrero de paja de cuando iba a trabajar al campo. La taza Swan. La gorra de Creeper que utilizaba cuando iba a las escuelas de verano, claramente imitando el outfit del Rubius. O incluso este post-it que me recuerda que soy bien sexy. Una vez tenía la distribución de todos los elementos importantes, tuve un problema, pero os lo diré al final del vídeo. Ahora, con los elementos ya añadidos, tuve que comprobar distintas distribuciones para ver cómo encajaba la composición con el personaje. Tras comprobar de qué manera podía situar al personaje dentro del plano para que todo funcionara correctamente en la composición, la solución fue esta. Todo se quedaría de esta manera, pero para que el plano funcione compositivamente, el personaje tiene que estar el máximo tiempo posible en esta zona, evitando los márgenes derechos. Mirad los vídeos y os daréis cuenta de que lo mantengo casi todo el tiempo en esta zona de aquí. Con eso pensado tocaba empezar con la iluminación de verdad. Mientras iba modelando y texturizando le fui metiendo algunas luces para saber por dónde iban a ir los tiros, y poco a poco llegué a este resultado. En el momento yo veía esto y pensaba, está bien, ¿no? Me sirve, o sea, no es increíble, pero está bien. Pero luego alguien me dijo, no, Marc, es cutre, has puesto luces cutres. Y tenía razón. Yo sabía que tenía razón, pero la iluminación es de las partes que menos disfruto, entonces quería dejarlo ya. Pero esto no podía quedar así. Iba a ser el escenario principal, tenía que ser atrayente y los elementos del fondo tenían que destacar. Así que me puse manos a la obra. Y tras 800 pruebas, llegué a lo que veis en el canal. Las primeras pruebas eran con colores fríos. Pensaba que al personaje le sentaba mejor ese tipo de iluminación, pero quedaba demasiado deprimente. Al final me decanté por colores más vivos, cálidos y agradables. Para la iluminación tuve que tener bastante en cuenta lo emisivas que eran las teles del fondo y si llegaban a afectar al personaje. Por suerte pude evitar que esto fuera así. ¿Qué por qué? Por esto. Las teles están ahí para contentar al usuario medio de TikTok que necesita ver varias cosas a la vez para retener su atención. Y gracias a que están reproduciendo una secuencia de imágenes, hay que renderizar el escenario muchas veces. Para aquellos que no lo sepan, renderizar es cuando yo ya tengo un plano animado y le doy a un botón para que el ordenador lo exporte. Es un proceso que le cuesta a la máquina muchas horas y por eso en las producciones, cuando la cámara no se mueve, se separan los elementos de la escena en capas. Y de la capa del fondo suele renderizarse únicamente un fotograma. De manera que luego, al componer los planos, solo has necesitado renderizar los fotogramas de la capa de los personajes. En el caso de este escenario, los elementos se separan en las capas del background, character y foreground. Pongo los nombres en inglés porque es lo que te enseñan cuando lo estudias. El caso es que con las teles encendidas iba a necesitar renderizar tantos fotogramas del fondo como fuera posible. Así que dediqué 2 noches a renderizar 500 fotogramas. Esto solo me serviría para planos en los que la cámara está fija y está posicionada de esta manera, pero me ahorraría tener que volver a renderizarlo en este tipo de escenas. Y ahora toca enseñaros la verdad, la mugre bajo la alfombra, todos esos apaños cutres que tuve que hacer para que el fondo pueda renderizarse. Lo primero, ¿veis esta tele chula? Pues ala, por detrás está toda agujereada. Eso es porque en el 3D trabajamos con caras, pero si hay caras que no se van a ver jamás, podemos prescindir de ellas, y así los renders se sacarán más rápido y Blender funcionará mejor. Otro truco está al momento de texturizar. Para poder texturizar un modelo tenemos que hacerle una serie de cortes para que este se pueda desplegar en un plano bidimensional. A esto se le llama cortes de UV. Lo que pasa es que mientras le aplicamos los materiales, a veces estos cortes se notan, y eso hay que ajustarlo y disminuirlo todo lo posible. A no ser... Si el corte está en una zona que no se va a ver jamás, ahí se queda. ¿Para qué voy a pasar tiempo en arreglar algo que no se va a ver? Es por eso que hay errores como los que veis aquí. Al no verse nunca en cámara, no serán arreglados a menos que un plano me exija ver el objeto desde otra perspectiva. Otro truco, también relacionado con las texturas, es que todo lo que es pequeño o está lejos tiene una resolución de texturas enana. Píxeles como puños.
simplemente porque no las necesitan. En el programa de texturizado que utilizo puedo hacer los materiales con una calidad 4K ultra pepino y luego exportar las texturas con resolución más baja. Así, si en algún momento estos objetos aparecieran en un primer plano, solo necesitaría exportar las texturas con mayor tamaño. Esto ocurre en la penúltima secuencia de mi vídeo sobre los problemas de ser un joven adulto, en el que tuve que reexportar las texturas de la estantería, la tele, la espada y este mueble. Ah, ¿y veis esos amigos tan guays? Son PNG. Gracias a la iluminación de la escena dan el pego como elementos tridimensionales. Pasaba completamente de hacerlo yo, que si están lejos no se van a ver casi. Y hay una cosa que debo admitir, un secreto que me duele en lo más profundo de mi corazón, algo que me duele y que traté de evitar todo lo posible. Sí, es verdad. Para hacer el fondo, utilicé algunos assets gratuitos. Los assets son objetos en 3D que se pueden obtener de forma gratuita o de pago en diferentes tiendas digitales. Los que yo he usado ha sido con el add-on de Blender Kit. Tenían licencia gratuita para cualquier tipo de proyecto. En un principio yo pensé, no puedo usar assets, es un deshonor, tengo que hacerlo todo yo. Pero con el tiempo que cuesta preparar cada modelo para que funcione, eché cuentas. Y si no los usaba, no iba a terminar jamás. Al final, los que utilicé fueron algunos bolis, la regla, el orbe, la rosa, la base para hacer los tarros, el cubo de Rubik, las páginas de los libros, las rocas, la planta, los caramelos, la Wii, la base para hacer el baúl, la base para hacer esa caja, la base para hacer esa lámpara, la comida que comen los plátanos y algunos materiales para texturizar paredes y suelo. Son objetos que no son los protagonistas de la escena, pero si no están al escenario le falta chicha. ¿Pero por qué utilicé realmente los assets? Hacer un objeto en 3D implica estar mínimo un par de días de trabajo para modelarlo, texturizarlo y asegurarme de que no genera problemas técnicos extraños. Hacer el escenario ya costó varios meses de desarrollo en los que estuve trabajando en mi tiempo libre, mientras mi actividad en tiempo completo era desarrollar un cortometraje 3D con mis compañeros de clase que se distribuirá en el futuro. El caso es que es prácticamente imposible sacar vídeos si hacer los escenarios es tan absurdamente costoso en tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, los assets eran necesarios. De hecho, el colocar los objetos modelados y texturizados por otras personas es un trabajo reconocido en la industria como layout artist, pero a mí me dolerá siempre usar assets. La gente de Mafia Devs tiene un podcast hablando sobre el uso de assets en sus videojuegos, y debo decir que en mi opinión, si pudiera no usarlos, no lo haría jamás, pero no hay otra si hay que subir vídeos. Pero hay algo peor que usar assets, mucho peor. En este escenario hay un elemento creado con inteligencia artificial. ¿Te crees capaz de adivinar cuál es? Te leo en comentarios. Si quieres saber cómo he implementado la IA para agilizarme el trabajo en mis cortometrajes, suscríbete. Nos vemos la semana que viene. Por si alguien estaba preocupado, Fergus ha sobrevivido al accidente.